Diga a todos aquellos que van a ver este video o algunos que lo van a empezar a ver. Señor les bendiga rica y abundantemente. Espero que la paz de Dios esté con ustedes en estos momentos tan difíciles, pero en que nosotros tenemos que tener bastante confianza. Hoy quiero dar inicio a una serie de estudios acerca de cómo orar el Padre Nuestro. Porque es un gran dilema realmente, porque mucha gente ora, pero lamentablemente no sabe cómo orar. Ese es un problema de todos. Y no es que no sea cristiano, que no ame a Dios. Acuérdense que los mismos discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar. Y voy a ubicarme en el capítulo 11 del libro de Lucas. Y quiero leer la palabra. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Pedimos a Dios que nos ilumine para que usted pueda entender esto, porque la verdad es que mi deseo es de que usted pueda conectarse con Dios, y cuando usted ora esta oración, usted pueda sentir el poder de Dios, pueda sentir el Espíritu Santo así, que está ahí a la par suya. Ese es realmente mi anhelo, ese es mi deseo. Y entonces, para que podamos entender esto, le quiero aclarar la parábola que yo sé que muchos la han leído, pero no sé cuántos la hemos entendido. Para que tiene mucha relación con esta oración. El Señor en este capítulo 11, al igual que el capítulo 6 del libro de Mateo, se refiere a la oración. Y hay una parábola que estoy seguro que pocos la hemos entendido. Y yo se la quiero explicar hoy. Y siguiendo el orden de la lectura. En el versículo 5, siempre el capítulo 11, dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame, le dice, 3 panes? Dice: porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro y le dijo: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por ser inoportuno, se levantará y le dará, dice, todo lo que le pide. Y le dará todo lo que le pide. Bueno, interesante realmente esta observación. Quiero que le ponga cuidado a esto. Porque esta es parte para que yo inicie a darle a usted esta enseñanza. Quiero que primero enseñarle esta parábola. Dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Hermano, si uno tiene amigos, a medianoche difícil va a molestarlo. A medianoche no va a ir a molestarlo. ¿Quién de nosotros nos atrevemos a ir a medianoche a irle a tocar a alguien para que nos preste 3 panes?
Entonces por eso quiero explicarle esto bien bonito. Y le dice, préstame 3 panes. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va en la medianoche? Mire, quiero que entienda esto. A medianoche, el único que siempre nos va a atender, y no importa que sea la medianoche, no importa la hora que sea, se refiere al Señor. ¿Sí? Dios no tiene horario para atenderlo. A Él puede ir usted a cualquier hora. A eso se refiere esto. Que no hay limitación de horario para que usted pueda, hermano, pedirle a Él, acercarse a Él, hablarle a Él. Saludo a los que se están conectando y a los que ya están conectados. Mi hermano, usted puede llegar ahí a medianoche, el único que lo puede atender a esa hora es el Padre. A eso se refiere esta parábola. Bueno, y le va a decir que le preste 3 panes con el otro. ¿Qué significa eso de 3 panes? Usted no va a ir usted a alguien a decirle, préstame 3 panes. Esos 3 panes son una figura muy importante. Y esas 3 panes, lo que se refiere son a 3 necesidades básicas que necesita el hombre. Necesita sustento, salud y paz, llamémosle tranquilidad. Oh, qué tremendo que nos prestaran eso a nosotros. Qué tremendo. Porque eso es lo que el hombre anda buscando: sustento, salud y tranquilidad. Entonces, todo hombre necesita esas 3 cosas. Eso se refiere a esos 3 panes, porque el pan significa realmente necesidad, significa sustento. Por eso dice la palabra que Jesús es el pan de vida, porque Él lo cubre todo. En nuestra vida Jesús lo cubre todo. Pero sigamos para que usted pueda, y para que se enriquezca su conocimiento con esta palabra. Dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Hermano, es importante esto. Cuando usted está orando y el Espíritu Santo lo visita, ¿qué tiene que ofrecerle usted? ¿Qué tiene que ofrecerle? Mire, ¿sabe que no tiene nada que ofrecerle? Si no tiene alabanza, no tiene adoración, si no tiene instrucción de la palabra, si su vida no está satisfecha, fíjese bien, si usted no tiene satisfechas sus necesidades económicas, si no tiene para comer, si no tiene salud, si no tiene paz, usted no puede orar. Mire, se le hace difícil, porque usted tiene problemas grandes, no tiene que ofrecer, porque el pesar que siente, la inseguridad que lo está invadiendo, el temor que lo está que le ha ido consumiendo, la tristeza que tiene porque le faltan las 3 cosas, le falta lo esencial en la vida. Entonces el Espíritu Santo está ahí para queriendo que usted se comunique con Dios, que usted sea una persona agradable al Señor, pero ocurre de que como usted está muy emproblemado, no puede. No tiene que ofrecerle al Señor. No tiene. Lo que tiene es una decepción, un desánimo. Bueno, pero sigamos en esto. Y dice, y aquel respondió desde adentro y le dijo, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Dios mío. ¿Qué entiendo yo por esto? Que, mire, que cuando yo tengo necesidad y sé que Dios satisface mis necesidades, pero sucede que no estoy en comunión con Él.
Sucede que estoy alejado de Dios porque el pecado ha hecho una barrera entre Dios y los hombres. Y entonces el pecado, hermano, le impide a Dios, le impide al Señor. No, y no es un impedimento que lo tenga, sino que nosotros le impedimos a Dios que nos bendiga porque la puerta está cerrada. Porque el pecado es el que cierra las puertas para que nosotros podamos conectarnos con el Señor. Los que no nos animamos a entrar por la puerta angosta, esa puerta se cierra, está cerrada, porque el pecado hace una barrera entre el hombre y Dios. Entonces, ¿qué hago si estoy lleno de necesidades? Pues lo que dice él que no le va a dar no le va a satisfacer, no le va a satisfacer esas necesidades así de repente, pero se insiste por ser calía, por seguir clamando, por seguir insistiendo, hasta que reconozca que Él es su Señor, que reconozca con un arrepentimiento sincero y le busque de todo corazón, y entonces Él lo vea como hijo. Por ser insistente en la oración, se gana la piedad y la compasión del Señor, por no relajarse, por no decir como ya oré ayer, no voy a orar mañana, sigue. Quizás algún día me conteste el Señor, por ser insistente. Entonces dice que el Señor se va a levantar. Por eso dice, y no dice que le va a dar 3 panes, dice que le va a dar todo lo que necesite. Fíjese bien, le va a dar todo lo que necesite porque insistió, porque perseveró en buscarle. O sea, es importante la persistencia en la oración. Bueno, ahora voy a lo siguiente. Espero que este estudio enriquezca su conocimiento. Espero que enriquezca su vida. Mire, es necesario que usted sienta de veras la presencia del Señor cuando se relaciona con Él. Yo me estoy levantando a las 5 de la mañana a pedirle al Señor muchas cosas, reclamarle al Señor por lo que está pasando. Bueno, pero que le ayude a usted este estudio como me ha ayudado a mí en todo el tiempo que tengo de ser cristiano. Y entonces empecemos con la sesión 1, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando usted diga esta palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, quiero que se recuerde de algo importante. Nos estamos refiriendo al Dios nuestro que tiene 3 atributos importantes. De los más conocidos por nosotros que conocemos la palabra del Señor. Él es omnisciente, omnipresente y es omnipotente, cuyo trono está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. A Él es que nosotros nos estamos dirigiendo cuando oramos. Esta oración del Padre Nuestro. Por eso es que este es un modelo de oración. No es que una repetición de palabras. Es un modelo para que entendamos cómo debemos de orar. Entonces ya entendemos que Padre Nuestro que estás en los cielos, al Dios omnisciente, omnipresente y al Dios omnipotente, a Él clamamos. Por lo rápido que tengo que ir en este estudio, sigo con la siguiente palabra. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Bueno, los que me conocen y han sido mis discípulos, yo he enseñado esto, que el nombre del Señor, el nombre inefable, no tenemos permiso como humanos para pronunciar el nombre tan sagrado del Eterno. Entonces, como no tenemos permiso para hacerlo, se nos permite a nosotros
alabarlo con un nombre de acuerdo a los beneficios que hemos recibido. Aunque quiero decirle que todo hombre pronuncia el nombre del Señor en su respirar. Cada vez que respira, le sale el nombre del Señor, sale automáticamente por su garganta. El día que ese nombre ya no se pronuncia, ese día la persona deja de existir en la tierra. O sea, no se puede pronunciar con los labios, pero todo el hombre, cuando respira, sale el nombre del Señor en su interior. Bueno, santificado sea tu nombre. Y empezamos con el primer nombre. Dice Jehová Sekenú. ¿Qué quiere decir esto? El Señor es nuestra justicia. Sí, el Señor es nuestra justicia. Nosotros tenemos libertad, quiero que entendamos esto. Cuando oramos, tenemos que entender que tenemos libertad de las cadenas del pecado a través de Jesús. Y no hay otra manera. Y por ello nosotros somos justos ante Dios. ¿Qué significa esto? Usted sabe que había una condena para el hombre. Estábamos esclavizados al pecado. Una sentencia que había para la humanidad. Pero Jesús vino a romper esa cadena del pecado. Vino a cumplir la condena por usted y por mí. Esa sentencia quedó finiquitada. Y ahora la justicia se hizo. No se quedó, le digo yo, la sentencia sin cumplirse. Jesús la cumplió por usted y la cumplió por mí al morir en ese madero. Por eso ahora somos justos ante Él. Solo a través de Jesús se puede. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, cuando oramos, nosotros debemos de agradecer por eso, porque Él murió por mí. Yo lo reconozco y yo agradezco el sacrificio que hizo por mí inmerecidamente. Inmerecidamente yo no soy merecedor de semejante sacrificio. Y esta palabra la debo de entender y debo de apreciarla. Si tiene un lapicerito por ahí, un bolígrafo, le voy a apuntar estos pequeños versículos en los que voy a meditar hoy. Solo en esto santificado sea tu nombre. Dice. Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Bueno, en sus días, dice, será salvo Judá. Judá significa alabanza. Sí, Judá significa alabanza. La alabanza al que la da es la iglesia. El pueblo de Dios está creado para la alabanza, pero confundimos las cosas, porque en las iglesias se llama grupo de alabanza al que canta, ¿no? Ellos cantan, pero no sé si alaban. Porque alabanza es cuando usted elogia a alguien. Es cuando usted reconoce los méritos que esa persona tiene, sus cualidades. Eso es alabanza. Cuando usted le dice a alguien, qué bonito lo que hiciste. Por eso dice la palabra en el Apocalipsis que los 24 ancianos alaban. Y dice que lo alaban al Señor porque le dicen que Él es el creador de todas las cosas. Y lo alaban. Bueno, pues cuando usted está orando, debe de alabar al Señor y recordarse realmente. Mire, cuando usted ve para arriba y ve los cielos, como cuando decía David, cuando veo los cielos y las estrellas y las cosas que tú formaste con tus manos, con tus dedos, y digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Sí. Cada cosa que ha hecho el Señor. Cuando usted alaba a Dios y reconoce su grandeza, entonces el Señor le permite a usted, cuando Él baja a usted, que usted ahora le adore.
Y cuando usted adora es cuando siente esa sensación extraña en su ser. Usted llora, usted se hinca, usted se postra. Usted no sabe ni qué hacer porque la chispa del Señor se conecta realmente con Él mismo. Se conecta con Dios. La chispa de Dios que hay en usted. Y usted empieza a adorarlo. Por eso usted no siente una oración aburrida, lo que siente sabroso cuando usted le habla, porque le está adorando. No importa, usted no sabe ni qué dice, usted no sabe ni qué dijo, pero su adoración es genuina. Judá, quiere decir alabanza. Y la iglesia viene de un judío. Jesús era judío. Entonces, lo que aquí, cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, que sus días será salvo Judá, quiere decir que, hermano, en sus días, pase lo que pase, viene el día en que la iglesia, la genuina iglesia, la escogida del Cordero, será salva. Israel habitará confiado y habita confiado. Mi Israel no es el pueblo perfecto, pero es el pueblo de Dios. Entonces ellos mantienen una confianza absoluta realmente porque conocen al Señor. Ellos conocen al Creador, ellos conocen al Eterno. Y saben que pase lo que pase, hay una promesa que el Eterno los protege. Y por eso es que ellos habitan confiados. Entonces uno, cuando ora, da gracias al Señor, porque como iglesia, Él nos protege y tiene cuidado del pueblo de Israel. Bueno. Luego, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Esta palabra, hermano, debemos de atesorarla porque ¿sabe qué? El hombre ya no tenía oportunidad para volver a Dios. Se había perdido totalmente la humanidad. Y se buscó en el cielo quién quería venir a salvar esta generación caída, este pueblo caído, este planeta que le había dado la espalda al Señor. Se había extraviado totalmente. Y nadie quiso venir. Ningún ser del cielo quiso venir. Y Jesucristo se ofreció. ¿Y sabe qué es lo tremendo? ¿Por qué se ofreció Jesús? Porque para poder salvar a la humanidad, solo se podía salvar a través de un hombre. Porque si por un hombre entró el pecado, era por un hombre que tenía que ser salvo. Otra vez el hombre. O sea, venirse a convertir el que viniera de arriba tenía que convertirse en una criatura diminuta. En un hombre. Para poder salvar a la humanidad. De manera que Jesús vino. Él fue el único que aceptó, se ofreció voluntariamente para ser hombre. Y dijo, bueno, se rebajó a la categoría de hombre. Porque solo como hombre, y mire, cuando vino él y nació, lo divino no estaba con él, él vino de carne y hueso, como hombre. Por eso Jesús es el único que llega a ser un ser físico y un ser espiritual a la vez. Mire, pero mientras no inicia su ministerio, él es hombre. Y dice, al que no conoció pecado, porque tenía que venir a enseñar a vivir la vida que Adán no pudo, él tuvo que venir a derrotar al pecado, a derrotar la tentación para lograr su objetivo. Sí. Él vino y dice, al que no conoció pecado, él aceptó, oiga, dice la palabra, que por nosotros el Señor lo hizo pecado. Bueno, ya vivió en la tierra,
Entonces, para que la humanidad fuera salva, todo el pecado del mundo debía recaer sobre él. Entonces dice la palabra que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Bueno, entonces recayó todo el pecado sobre Jesús en el madero. Y por eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. ¿Qué significa eso? La deuda de los que creen en mí está pagada. ¡Wow! Sí. Todo el pecado. Por eso usted ve que el Señor, cuando dice consumado es, Él hasta dio un grito ahí en la cruz porque los demonios se avalancharon sobre Él pensando que lo había derrotado. Él dijo, consumado es. Dijo, la deuda está pagada, hermano. Hermano, su deuda Cristo la pagó. Por eso no tenemos con qué pagarle a Jesús nosotros lo que hizo por nosotros. Pues gracias, Señor, porque llevarse el pecado encima. Por eso dice en Isaías 53 también, dice que Él llevó el pecado de todos nosotros. Es importante entender eso. En primera de Pedro 2:24 dice, otra vez, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido, por su herida vosotros habéis sido sanados, dice una versión. Otra dice, por su herida habéis sido sanados. Hermano, Él mismo voluntariamente llevó nuestros pecados en el madero. En su cuerpo los sufrió todos. Todos los vejámenes que pudieron hacerse con Cristo, Él los sufrió. ¿Para qué? Cuando Jesús murió ahí, se murió el pecado de aquel que cree en Él. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora, mi hermano, el pecado que nosotros teníamos murió en la cruz. El pecado de la humanidad murió en la cruz. Murió el pecado. Y ahora vivamos a la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Ahora somos justos delante de Dios. Sí. Ahora nosotros, hermano, podemos decir que por esa herida, por ese tormento que vivió Jesús, oiga, dice, por su herida habéis sido sanados. No estamos hablando de solo sanidad física. Él sanó nuestra alma que estaba corrompida. Sanó nuestra vida, nuestro futuro que estaba ya, que le digo, inmundo. Él nos salvó. Él nos salvó, hermano, de todo eso. Por eso es importante esto, porque hay gente que se cree perfecta. Hay gente que se cree perfecta. Es importante que usted repase estos versículos y cuando los lee, el Espíritu Santo lo va a iluminar. El Espíritu Santo le va a dar a entender por qué está usted orando con la Biblia abierta. Con la palabra hasta que la memorice. Yo ya no lo leo porque lo he memorizado. Por eso es importante, porque hay gente que dice, bueno, dice, pero yo no le hago mal a nadie, yo dice, me porto bien, yo soy aquí, soy allá. Quiero que entendamos esto. En Juan capítulo 1, versículos 8 y 9, dice la palabra así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Dice, qué tremendo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ay, hermano pastor, pero yo no peco. Quiero decirle esto. Porque cuando usted está orando,
debe pedirle perdón siempre a Dios por sus pecados. Ah, hermano, pero yo no tengo pecados. Momento. Quiero aclararle esto. El pecado se comete de dos maneras. Oiga, de dos maneras se comete el pecado. Hay pecados por acción y pecados por omisión. El pecado de acción son aquellos actos que ejecutamos que ofenden a Dios. Cualquier acción que contraviene la palabra de Dios, hermano, eso se llama pecado. Mentir, robar, engañar, manipular, etcétera, 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 etcétera. Bueno, son pecados de acción. Y quizás usted no haya cometido nada de eso. Quizás. Pero los pecados de omisión que cometemos sin darnos cuenta son más tremendos. Porque son aquellos pecados que se cometen por no hacer. Fíjese bien, por no hacer. Tenemos muchas obligaciones en este mundo que al dejar de hacerlas, nosotros pecamos. Sí. Por ejemplo, desamparar a los hijos. No pagar una deuda. Y no solo hablo de dinero. Hay deudas morales, ofensas. Hay muchas cosas a las que estamos obligados de hacer. El negarle la asistencia, el negarle la caridad a alguien que lo necesita y usted pudiendo se niega. Por eso dice la palabra cuando Jesús se refiere a esto, dice, al dejar de hacer, dice, oiga, tuve hambre y no me diste de comer. Pudiendo hacerlo. Desnudo y no me vestiste. Enfermo y no me visitaste. Preso y no viniste a mí. Bueno, todas aquellas acciones en las que debemos de hacer y no hacemos, que hay muchas maneras, hay muchas obligaciones que tenemos nosotros como personas en esta tierra, al dejar de hacerlas, se vuelven pecado. Y ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Muchas cosas que dejamos de hacer son pecado porque estamos obligados a hacerlas. Por eso es importante el modelo de oración que nosotros estamos escogiendo, porque ahí abarcamos nosotros todos los ámbitos de nuestra vida para relacionarnos con Dios y ponernos a cuenta. Dice la palabra que si nos ponemos a cuentas con Él, por muy rojo que sea nuestro pecado, se vuelve blanco. Bueno, por eso dice el versículo 9. Dice, ay, qué tremendo es esto, hermano, qué bendición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese qué tremendo. Porque cada vez que pecamos nos llenamos de maldad. Le digo pecamos porque hagamos o porque dejemos de hacer y cometemos un pecado, nos llenamos de maldad. Pero Él es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. ¿Por qué? Porque, óigame, solo cuando estamos limpios, por eso es que le digo que la oración nos limpia, la oración nos acerca a Dios, porque hacemos este acto de confesar nuestros pecados. Por eso usted puede decir, Señor, perdóname por aquellos pecados que no me acuerdo y que no me di cuenta. Perdóname, Señor, te lo suplico de todo corazón que me perdones. Y entonces Él le perdona sus pecados. Óigame, le perdona sus pecados. Y como fuera una brocha, quita toda la maldad que hay en usted. Y usted
se vuelve adepto para comunicarse con el Creador, comunicarse con el de arriba. Usted tiene permiso para ser oído. Usted tiene permiso para ser oído desde el cielo porque usted está llenando las condiciones. Por eso si usted ve la oración que aparece en el capítulo 6, no está de la misma manera de Lucas, que alguien le pregunta y le dice, después de que termine, no, estaba enseñando y le dice, Señor, enséñanos a orar. No, en el capítulo 6 del libro de Mateo, después de que el Señor les da una gran regañada, después de que los exhorta, les dice cómo deben de orar. Dice, y cuando oréis no seáis como los gentiles, dice en el capítulo 6, que creen que por sus vanas palabrerías van a ser oídos. Solo por pronunciar, solo por hablar. No, no, no. Para orar tenemos que tener conciencia de cómo lo estamos haciendo. Solo estamos en el nombre. El Señor justicia nuestra. Empieza con esta parte, con estos versículos. Empieza con estos versículos, esta parte. Porque le digo que ese estudio es largo. Empieza con esta parte y vas a ver lo sabroso que se siente cuando usted lee estos versículos y está orando y empieza a tener la sensación dentro de usted que Dios lo está oyendo. Sí. Oro por usted con todo mi corazón y pido que el Señor lo bendiga. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias, Padre, por esta noche, por esta pequeña meditación. Y bendigo a todos aquellos que están atrás, Señor, que me están oyendo, y aquellos que van a ver este video. Señor, y te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí, por haber aceptado voluntariamente, Señor, llevar mis pecados sobre tu cuerpo, ahí en tu cuerpo, en ese madero. Te agradezco, Señor, que hayas muerto voluntariamente por mí, que hayas resucitado para enseñarme que lo mismo va a pasar conmigo. Te bendigo, Señor, y te pido, Padre, que tengas cuidado de todos aquellos que te invocamos. Te pido, Señor, con todo mi corazón, Señor, que cuides a tus hijos de nuestra congregación Shalom. Todo el mundo está bien, pero este pequeño grupo, Señor, que yo sé que estudian tu palabra, que claman a ti. Bendigo que todos de acuerdo congregaciones amigas, todo cristiano en el mundo que te invoque, Señor, lo bendigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga. Y continuamos esta serie de estudios. Amén.